Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Vamos a la clase de Farmacología 1 de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Voy a poner el micrófono que se me había olvidado. Hoy vamos a ver el concepto de farmacocinética, aunque ayer hablamos también de lo que es la farmacocinética. Pero hoy vamos a ver todos los procesos que intervienen la farmacocinética. ¿Alguien se acuerda cuáles son los procesos de la farmacocinética? Que aprendimos ayer en un videíto, aprendimos algunas generalidades, porque estábamos hablando de cosas generales de la farmacocinética y la farmacodinámica y los mecanismos de transporte. ¿Alguien se acuerda? Ya el examen está cerca, tienen que ya empezar a estudiar, porque el problema es que si dejan toda esta información, que es bastante contenido, a última hora, entonces se les va a complicar. Más yo sé que tienen otros tipos de clases, otras clases matriculadas, y entonces y los exámenes pues coinciden más o menos la fecha. Entonces les aconsejo que vayan estudiando, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho que era farmacocinética? Es todo lo que el organismo le hace al... Ajá, ¿sí? Es el estudio de los procesos que sufre el cuerpo. No, que sufre el fármaco por el Del cuerpo. cuerpo, ajá, en el cuerpo. Sí. O procesos Cuando, como absorción si y... son Ajá, procesos, también. sí, si son procesos que sufre el cuerpo, esa es farmacodinámica. ¿Sí? Acuérdense que todos los cambios que llegue a provocar el fármaco en el cuerpo, la acción, la efectividad, esa es farmacodinámica. Pero todos los sucesos, procedimientos que va a producir el organismo al fármaco, que van a actuar sobre el fármaco, eso se llama farmacocinética. ¿Sí? Es al revés. Esos procesos son los que están ahí. La absorción, la distribución, la biotransformación o metabolismo, le dicen, y la eliminación de las drogas. Esos son los 4 procesos farmacocinéticos que va a sufrir el fármaco por parte del organismo. ¿Sí? Estas son las 4 propiedades farmacocinéticas y que todo esto, la velocidad, el tiempo, la duración, va a depender sinceramente del fármaco, ¿sí? De las características físico-químicas que tiene el fármaco, como por ejemplo la solubilidad, el tamaño, la polaridad, ¿sí? Entonces va a depender esta velocidad. Y también la vía de administración. Si ustedes ven, aquí viene un medicamento, que el medicamento puede ser aplicado por diferentes vías. Si hablamos la vía oral, entonces prácticamente o cutánea o nasal va a haber una absorción a nivel de estas mucosas y luego de haber esa absorción o el ingreso al tejido sanguíneo, en la sangre va a ser distribuido por la fuerza del corazón, por la sangre. El corazón impulsa la sangre y entonces ese fármaco va a ser distribuido a todas las partes del cuerpo. Y ahí pues va a encontrar el órgano blanco, ¿sí? Luego de que ha encontrado el órgano blanco, como por ejemplo el metabolito, la sustancia activa del fármaco, va activa, entonces al metabolizarlo se inactiva o al inverso. Hay sustancias que van inactivas y al metabolizarlo se convierten en sustancias activas para actuar, a producir una acción sobre las células diana, ¿sí? O es decir, donde va a actuar, donde va a producir el farmacodinamia,
la efectividad, la acción, ¿sí? Y luego de que ha sido metabolizado, entonces estos metabolitos, ya sea como sustancia pura, pero modificadas, inactivadas, son eliminadas a través de los diferentes medios que hay, como por ejemplo la orina, la bilis, las lágrimas, la leche, la saliva, el sudor, las heces, ¿sí? Pero hay medios de administración que se adelanta, porque puede ser una administración intravenosa, ¿verdad? Donde no va a haber absorción, sino que directamente va a entrar al plasma, ¿verdad? Y del plasma se puede tomar dos rumbos: ir a los tejidos para ser metabolizado o directamente ir a los riñones para ser eliminado, ¿sí? Y hay un porcentaje que va a ser directamente eliminado en los riñones. Ese es el procedimiento o los procesos que sigue la farmacocinética de un fármaco. Es decir, todos los pasos que debe seguir un fármaco cuando es administrado por las diferentes vías, van a ocurrir estas vías diferentes hasta que sea eliminado completamente, ¿sí? Aunque, aunque hay sustancias que no son eliminadas, como el mercurio, el plomo, son acumulativos, ¿sí? Estos quedan ahí molestando para toda la vida y prácticamente no se puede curar la persona. De esa forma, entonces, todo este proceso de absorción, distribución, metabolismo y eliminación se llama farmacocinética. Son 4 propiedades farmacocinéticas. Cuando hablamos de la absorción, estamos hablando prácticamente de la biodisponibilidad. Ese es el nombre que le corresponde, ¿sí? La biodisponibilidad se refiere como la velocidad y el grado de absorción de un fármaco a partir de una forma farmacéutica. La forma farmacéutica estamos hablando si es en cápsulas, comprimidos, elixir, suspensión, sustancias intramusculares, intravenosos, inhalatorio, mucosas, ungüentos, ¿sí? Entonces a eso se le llama la forma farmacéutica. Todos estos van a tener una velocidad y un grado de absorción. ¿Por qué grado de absorción? Porque no se absorbe por completo todo, a excepción de la vía de administración endovenoso, donde va directamente al plasma y se transmite directamente. Pero cuando hay absorción por las otras vías, siempre hay una pérdida. Entonces, y ya dentro de la sangre, del suero, también se pierde cuando se unen a proteínas plasmáticas. Bueno, entre todo esto de la biodisponibilidad, nos van a dar unas curvas de concentración tiempo, en las que nos permiten hacer un esquema y determinar cuál es el nivel mínimo efectivo o de concentración en sangre, cuál es el nivel máximo de concentración y a partir de ahí el nivel tóxico, ¿sí? Entonces todo eso hace los diferentes mecanismos de biodisponibilidad. Cuando hablamos de la biodisponibilidad, estamos hablando de la absorción. La absorción es el movimiento de un fármaco desde el sitio donde se administra. Aquí tienen las diferentes formas de administración: óptica, es decir, a través de los oídos; parenteral, que la parenteral está la intravenosa, intramuscular y la subcutánea, ¿sí? Que me imagino ya han practicado ustedes a aplicar estas inyecciones. También está a través de las mucosas oculares, la inhalación, la vía oral, la sublingual, porque aquí está bastante vascularizado, los parches transdérmicos,
la epidural, es decir, a nivel de la columna, la rectal, vamos, la vaginal también, porque hay medicamentos que actúan en la mucosa vaginal, y los ungüentos tópicos. Los ungüentos o las cremas que se colocan sobre la piel, entonces todos estos nos pueden producir una absorción a través de la piel, las mucosas digestivas, las mucosas orales, las mucosas rectal, la mucosa vaginal, ¿sí? Entonces la mucosa nasal, la mucosa de los ojos, todo eso son medios de administración. Y por ahí se va a hacer la absorción de este fármaco, ¿sí? No solo reviste importancia qué fracción de la dosis administrada es absorbida, sino también la velocidad de absorción. Hay fármacos que se absorben y a una velocidad muy rápida, y otros fármacos que se absorben a una velocidad muy lenta. Todo va a depender de la liposolubilidad del fármaco y la vía de administración. La vía más rápida y que rompe el mecanismo de absorción solo es una, es el excepto que dice acá, que es la endovenosa, porque esta no va a pasar ninguna vía, ninguna barrera, perdón, ni membrana biológica. Lo que cruza esta membrana biológica es una agresión física por una aguja. Es decir, usted introduce la aguja y rompe con todas las membranas biológicas que pueden ser de controles, ¿sí? Entonces, pero de ahí los otros fármacos, las otras formas farmacéuticas, perdón, normalmente pueden cruzar de una barrera a varias barreras, membranas biológicas, ¿sí? ¿Qué factores van a influir en la absorción de los fármacos? La hidrosolubilidad. Entre más soluble sea a los lípidos, mucho mejor, más rápido. Entre más soluble sea al agua, es más lento y a veces no pasa, ¿sí? También la concentración. Entre mayor concentración, mayor va a ser el paso o la difusión a través de las membranas, ¿sí? Pero sin olvidarnos de que existe una concentración que puede llegar a valores tóxicos y producir, en vez de mejoría, producir daño. De ahí tenemos la superficie de absorción. Entre más grande es la superficie, mayor es la absorción o la introducción del fármaco al cuerpo. Aquella zona donde está mejor vascularizado, ocurre más absorción. Cuando hablamos de una muela inflamada y que la mucosa está completamente inflamada, hay edema, y el edema está comprometiendo la vascularización. Y por eso los odontólogos, cuando le pone la anestesia con una muela bien inflamada, perdón, el área de la mucosa periodontal, entonces no agarra la anestesia porque la vascularización está bien comprometida por la edema, ¿sí? Por eso mejor le dan tratamiento vía oral o intramuscular para que baje la infección, baje la inflamación, y ya entonces le ponen una anestesia en la que fácilmente va a mejorar la efectividad, porque va a haber una absorción mucho mejor, ¿sí? Y la vía de administración, que es muy importante, porque si estamos hablando de la piel, el fármaco tiene que cruzar múltiples barreras o múltiples membranas o niveles. Y si hablamos de una endovenosa, pues no va a cruzar ninguna membrana, sino que va directamente a la distribución a través del suero, del plasma, ¿sí? Ya hablando de la absorción, el siguiente proceso que ocurre farmacocinético es
la distribución. Es decir, yo me tomo una cápsula, esta cápsula, los jugos gástricos van a deshacer la parte externa y se va a distribuir las sustancias activas. La sustancia activa entonces se va a liberar y va a poder entrar en contacto con la mucosa del duodeno, primera porción, segunda porción, y entonces ahí comienza la absorción, ¿sí? Cuando se ha absorbido, pasa a la mucosa intestinal, o es decir, una barrera de fosfolípidos de doble capa con mecanismos de transporte pasivos y activos que este fármaco puede utilizar para poder pasar esa mucosa intestinal hasta llegar a la sangre, ¿sí? Al medio donde están los líquidos y los vasos sanguíneos. Entonces el fármaco se va por ahí a unos compartimientos que le decimos compartimentos primarios, secundarios. Entonces esos líquidos, el corazón se encarga de distribuir o de llevar el fármaco a diferentes lugares del cuerpo. Y a eso se le denomina distribución, ¿sí? Es decir, una vez que el fármaco ha alcanzado el torrente sanguíneo, se distribuye en otros tejidos que al principio no lo tenía. Y el gradiente de concentración se dirige al plasma, del plasma a los tejidos. Es decir, que la sangre no es selectiva. La sangre no me va a decir, este fármaco que está aquí va a ir únicamente a un lugar. Es decir, la sangre lo va a distribuir en todo el cuerpo. A eso se le llama distribución. Y entonces, cuando llega al tejido, al órgano blanco, ahí donde va a ser el metabolizado y va a producir la acción. ¿Qué factores intervienen en la distribución de un fármaco? Uno, coeficiente de partición de lípidos, o es decir, si es liposoluble. Acuérdense que el agua que va en el fármaco liposoluble no son afines, entonces se unen con otras moléculas como por ejemplo las grasas y ahí se introduce y pasa a las membranas fácilmente, como por ejemplo los colesteroles, ¿sí? Eh, eh, pero hay fármacos que también son hidrosolubles y se liberan por el agua, pero hay mecanismos de transporte activo donde pueden pasar esos fármacos. El valor pKa del fármaco, que es una constante de asociación, ¿sí? Y de concentración que tiene el fármaco. El grado de unión de proteínas plasmáticas, o es decir, que estos fármacos, un porcentaje van a dar como sustancias libres dentro del plasma y otro porcentaje se va a unir a proteínas como por ejemplo la albúmina. Ya las vamos a mencionar las otras, porque también va a depender si es ácido o es base, ¿sí? La relación masa corporal grasa, entre más grasa tenemos, las sustancias farmacológicas hidrosolubles, pues le va a costar más la absorción, la distribución. Pero si son liposolubles, va a ser mucho más fácil esa distribución. Y algo muy importante es que tenemos que averiguar en cada paciente algunas enfermedades, porque a veces las enfermedades nos tarda o nos retrasa la distribución de un fármaco, como por ejemplo en una insuficiencia cardíaca congestiva. La ICC se llama insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué significa eso? Que el corazón pues ya está débil, ya no está empujando fuertemente
y ya no mueve los líquidos como un corazón sano, y entonces empieza a encharcarse el cuerpo, y hay edema de miembros inferiores, hay ascitis o acumulación de agua en el abdomen, y eso entonces el fármaco se va por ahí y queda perdido. Problemas de renales también, problemas de los riñones que no permite la excreción, la liberación o la salida. Entonces nos puede llegar a provocar que el fármaco aumente los niveles niveles de concentración demasiado altos y se puede convertir en un tóxico. Y también la uremia nos puede llegar a provocar problemas de transporte. La cirrosis, que uno de los órganos donde ocurre mayor metabolismo, que es después de la distribución, ¿verdad? Entonces es el hígado. No significa que solo el hígado hace metabolismo, también los riñones, la glándula suprarrenal, etc. Pero el hígado es el de que mayor hace el metabolismo, y por eso es la preocupación cuando la persona le da hepatitis, porque se pone bien grave, porque la mayoría de los metabolismos y de fármacos es a nivel del hígado, ¿sí? Cirrosis significa que el hígado ya no sirve para nada. Es decir, la función hepática está en cero. ¿Qué le avisa a usted que va a cirrosis? Esteatosis hepática grado 1. Es decir, que el 25% de su hígado se ha convertido en grasa, o hígado graso, que le dicen normalmente la gente. Luego, si no le hacemos caso, porque hay médicos que dicen, no, no se preocupe, eso es normal, todo el mundo anda en esa esteatosis. Híjole, ya 25% de su hígado ya lo está perdido, ya no lo va a recuperar, entonces, y andamos todos normales ahí, y ya eso es difícil entender esa frase de que esteatosis hepática grado 1 es normal. No, es ilógico, es arbitrario, porque me está diciendo que el hígado se ha convertido en un 25% en grasa. Es decir, la célula hepática se transformó a pura grasa, y la grasa no tiene ninguna función. ¿Y qué pasa cuando entonces estamos con un hígado graso grado 2 o moderado? Ya estamos hablando que el 50%, la mitad del hígado, se ha convertido en grasa. ¿Y qué pasa? Dice grado 3, 75%. ¿Y qué pasa que es cirrosis? 100%. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas palabritas. Es bueno hacerse estos exámenes de insuficiencia cardíaca, de problemas renales y del hígado, aunque sea una vez al año, porque es órganos muy vitales, en la que si nos falla, pues nos ponemos graves y se muere la persona, ¿sí? Muy bien, el fármaco se desplaza hasta que se establece un equilibrio entre el compuesto libre en el plasma y el de los líquidos tisulares. Entonces, va a haber una curva donde cada administración de una dosis, ejemplo del acetaminofén, lo vamos a tomar cada 6 horas, entonces va a tener esa tableta va a llegar a alcanzar un nivel máximo. Y de ahí empieza la eliminación, va bajando el nivel, pero a las 6 horas no tomamos el otro y hay otra elevación, pero no comienza desde abajo, de cero, sino comienza de donde se ha quedado en la eliminación, y entonces va haciendo como una joroba, y esa joroba es la parte donde está el rango efectivo, niveles de concentración efectiva del fármaco, y se mantiene estable. Entonces ahí va a estar estable, porque va a haber la entrada y la salida, pero la entrada y la salida se equilibran, y entonces va a haber una concentración constante. Va a haber siempre una variación, pero esa variación va a ser constante en tiempo y velocidad, ¿sí?
Entonces, cuando ella deja de tomar, pues entonces viene una caída del fármaco por eliminación y ya entonces ya no es efectiva, ¿sí? Eso se llama la parte de distribución. Cuando se le habla como redistribución, es decir, que normalmente los órganos que recibe en primer lugar el fármaco son los órganos que están con mayor vascularización. Pues dice que le llega más sangre, entonces ellos van a tener. Y luego viene los fármacos que hay menos, o los órganos que hay menos vascularización, como por ejemplo la grasa, los músculos. Entonces, cuando se va eliminando el fármaco de los lugares de donde está mayor vascularización, entonces comienzan los que hay menos vascularización y entonces hay una redistribución, ¿sí? De esos fármacos metabolitos que se fueron a otros órganos. Veamos el ejemplo aquí. Cuanto mayor es la liposolubilidad del fármaco, más rápida es la redistribución. Veamos aquí la acción anestésica del tiopental inyectado. El tiopental se utiliza para cirugías mayores. Es decir, que a usted lo duermen y incluso tienen que ponerle un respirador mecánico y estar revisando el corazón y estar dándole aire con un aparato, ¿sí? Porque esta anestesia es tanto que usted no siente nada. Hagan lo que le hagan, le corten, le abren, le saquen, le vuelvan a meter. Si hablamos de huesos, le dan con un martillo, con un cincel, con brocas, con rotatorios. Bueno, y no sentimos absolutamente nada, ¿sí? Ese es un anestésico como el tiopental, ¿sí? Lo que pasa que este tiopental es tan rápido, es muy liposoluble, es muy rápida la redistribución que en pocos minutos, pues ya prácticamente, usted lo pone a contar, cuente del 10 para atrás, 10, 9, 7 y tal vez llega al 6 y ya está dormido. Pero igual dura pocos minutos cuando ya no se está administrando. ¿Sí? Entonces, la absorción y la eliminación y la redistribución es rapidísima. ¿Sí? El diazepam es diferente. El diazepam o el nitrazepam tiene una acción hipnótica, o decir, corta, de 6 a 8 horas por la redistribución, pero su vida media es larguísima. Son de mayor de 30 horas. Para poder eliminar ese diazepam se tarda más de 30 horas, día y medio para eliminar esa tableta, ¿sí? Pero la acción de hipnótica o de sedación, de relajación, que usted quiere dormir y estar tranquilo, solo dura 6 a 8 horas. La acción. Pero la vida media en este dura bastante, pero no la efectividad, sino que las concentraciones dentro del organismo, ¿sí? Y ahí entonces hay una redistribución más rápida y una redistribución más lenta. Vamos. Cuando hablamos de la unión a proteínas plasmáticas, decimos en la diapositiva anterior que hay un porcentaje de estos fármacos en la que se va a unir a proteínas, como por ejemplo la albúmina, ¿sí? Principalmente los fármacos ácidos, es decir, que tienen un pH debajo de 7, entonces se van a unir a la albúmina, ¿sí? Y estos se van a acoplar ahí y ahí van a andar. Vamos. Pero también hay fármacos básicos que se van, bases, no básicos, sino que bases. Aquí está mal escrito, debe ser bases, ¿sí?
que tiene un pH arriba de 7.4, que se une a otras proteínas que son la alfa-glucoproteína ácida. Entonces, son más selectivos a este tipo de proteínas. Entonces, hay fármacos ácidos y hay fármacos bases, dependiendo cuál es el mecanismo que van a utilizar para el acople y el transporte, ¿sí? El más frecuente utilizado es los fármacos ácidos en la mayoría de los fármacos. Que se acopla a la albúmina es de mayor cantidad y por lo tanto va a ser de mayor velocidad, ¿sí? Muy bien. Este porcentaje de unión expresado comúnmente se refiere a la concentración plasmática terapéutica. Es decir, para que haya una efectividad debe existir una concentración. Y esa concentración se establece haciendo pruebas con animales y de así después haciendo pruebas con humanos para establecer cuál es la concentración que tiene mayor efectividad, ¿sí? Entonces, de esa forma se establece esa unión a las proteínas, ¿sí? Es decir, los fármacos con alto grado de unión a las proteínas plasmáticas están limitados en gran medida al comportamiento vascular y tienen que tener volúmenes de distribución más bajos. ¿Por qué? Porque se hace más grande el volumen. Es decir, la albúmina tiene un tamaño, el fármaco tiene otro tamaño. Al unirse, se hace más grande. Y entonces cuesta más pasar las barreras celulares, ¿sí? O la mucosa. Y por eso, entonces, a veces hay moléculas de albúmina que son muy grandes y se pueden perder y más bien, en vez de producir una acción farmacológica, siempre produce una acción farmacológica, pero también nos produce efectos colaterales con mayor frecuencia, ¿sí? Y ahí tenemos la otra, que es la fracción ligada. La fracción ligada, el ligando, le decimos nosotros. Aquí está un receptor, ¿sí? Que es celular, y aquí está el ligando, que está en rosadito. Vamos. Entonces, este ligando es el sitio de unión donde el fármaco se va a acoplar, va a tener la misma forma, la afinidad del receptor de esa proteína transportadora, ¿sí? Y entonces va a depender mucho el tipo de ligando que tenga el fármaco con el receptor, así va a ser la acción, va a haber una distribución más rápida, ¿sí? Las concentraciones plasmáticas del fármaco por lo general hace referencia a la fracción tanto ligando como a la libre. Principalmente la suma de las dos se considera la concentración plasmática, pero la que tiene mayor efectividad es la libre, ¿sí? Es la que tiene mayor efectividad. Un fármaco se puede unir a muchos sitios de una molécula de albúmina. Por otra parte, más de un fármaco se une al mismo sitio. Por eso es que a veces tenemos que ver el antagonismo, el agonismo de los fármacos cuando se unen esos dos fármacos, porque a veces combinamos fármacos, damos 2 o 3 diferentes fármacos para resolver un problema, pero a veces compiten con el mismo lugar donde un fármaco va y entonces este no va a tener, como va a estar ocupado ya el ligando por el otro fármaco, entonces este fármaco nunca se va a acoplar y nunca va a tener una acción. Y entonces no tenemos los resultados adecuados. Bueno, y es parte de una pregunta que hicieron el día de ayer. Veamos los ejemplos. Ejemplos de por qué razón no podemos mezclar algunos fármacos, porque hacen desplazamiento, es decir, que chocan, compiten con el mismo sitio de unión con las proteínas transportadoras.
Los salicilatos desplazan a las sulfonilureas. O decir, usted no puede usar salicilato en aquellos pacientes diabéticos que usa sulfonilureas para bajarle el azúcar. Entonces, no puede combinar estos dos porque los salicilatos van a acaparar el sitio donde las sulfonilureas se acoplan y entonces estas van a dejar sin acción. Y entonces el azúcar se va a subir. Las sulfamidas son antibióticos como el trimiptopin sulfa y la vitamina K desplaza a la bilirrubina. Y entonces esto puede llegar a provocar que la persona se vuelva de color verde, así como Hulk, el hombre verde, solamente que esto se ve en recién nacidos, ¿sí? Los salicilatos desplazan al metotrexato. El metotrexato, bueno, los salicilatos me imagino que son antiinflamatorios. El metotrexato se utiliza también como un antiinflamatorio potente y algunos otros lo utilizan para combatir el cáncer, niveles bajos de cáncer en sus primeros estadios, pero el más utilizado es antiinflamatorio, ¿sí? Pero si combina salicilato con metotrexato, entonces vamos a ver que el metotrexato va a estar acumulándose y más bien va a llegar a provocar efectos indeseables terribles y vamos a decir por qué razón el metotrexato no me está ayudando y me está provocando sintomatología más bien indeseable, es decir, efectos colaterales o vómitos, vasca, dolor de cabeza, porque están acumulándose, porque los salicilatos están ocupando el sitio de unión, el sitio del ligando de la misma proteína por donde se distribuye. ¿Sí? Entonces, tenemos que averiguar la combinación de los fármacos, si es posible o no es posible, porque a veces, o al contrario, a veces me pueden acelerar la efectividad de un fármaco, pues en este caso me están inhibiendo la efectividad. ¿Sí? La biotransformación o metabolismo es una serie de reacciones químicas, biológicas, que van a ocurrir dentro de las células por proteínas enzimáticas o proteínas catalizadoras en las cuales van a transformar la molécula. La molécula del fármaco que puede venir en forma activa y la pasa a forma inactiva. O a la inversa, puede venir en forma inactiva y al metabolizarse se convierte en forma activa. Dependiendo cuál es el mecanismo de acción y el procedimiento bioquímico o el enlace químico que va a tener esta reacción química que va a tener con el organismo. Depende cómo hicieron la configuración de ese fármaco por los laboratorios, ¿sí? Entonces, la mayoría del metabolismo se produce a nivel del hígado, pero también, como les dije, en los riñones, la glándula suprarrenal, algunos fármacos en el músculo, ¿sí? Hay diferentes lugares donde se pueden metabolizar, pero los lugares de mayor frecuencia, el hígado y los riñones, ¿sí? Y luego de que estos fármacos son metabolizados, ya entonces hacen su acción, ¿sí? Y como ya hicieron su acción y fueron cambiados, entonces a moléculas más pequeñas, entonces los riñones lo acaparan y lo excretan, ¿sí? No solo los riñones, hay diferentes formas de eliminar un fármaco, pero la filtración glomerular es principal en la eliminación de los fármacos y sale a través de la orina. Cuando tomamos medicamentos vía oral, un porcentaje se va por la materia fecal, pero también otro porcentaje sale por la bilis, porque el hígado produce transformación y parte de estos metabolitos inactivos lo tira por la bilis y pasa a la segunda porción del duodeno en la ampolla de váter y entonces ahí se acopla con las heces y de ahí son eliminadas a través de las heces.
El aire expirado también es otra forma. Acuérdense que estos metabolitos van en sangre, son moléculas más pequeñas que el agua, que el hidrógeno, y entonces pueden pasar la filtración del alveolo y entonces irse al aire y del aire ser expulsado por la expiración. Igual las glándulas sudoríparas van a pasar los medicamentos, porque acuérdense, en la distribución va por todo el órgano, todos los sistemas, todos los aparatos que tenemos, va a ir estos fármacos y van a ser eliminados por las diferentes. También la leche materna es uno de los lugares donde también se puede eliminar y puede ser absorbido por el niño. Esas son las diferentes formas que hay en el otro. Bueno, vamos a ver este videito corto, yo creo que nos va a dar tiempo, todavía faltan 11 minutos y dura creo que 7 o 5 minutos, no me acuerdo. Veamos un pequeño resumen de esta profesora. Muy bien, es un videito corto que habla más que todo de todos los 40 minutos que hablé yo. Entonces, es un resumen, ¿verdad? Entonces, es mejor repetir varias veces las cosas para que en la memoria reciente se quede y también en la memoria antigua, o decir, de más tiempo, también se quede ahí grabado y que cuando lleguemos al día del examen, pues podamos evocar esos recuerdos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, dudas, comentarios. No, nada, doctor, excelente lo que usted dice, porque aparte que usted da la clase, nos pone siempre el videito al final y ya todo queda como más claro, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, cualquier duda me lo hacen por el foro de consulta académica. Ya saben que hay algunas personas que me han preguntado por ahí y le he contestado. Y gracias por participar en el foro, ¿sí? Cualquier duda ya sabe, no tenga pena, no le dé temor a preguntarme. Yo con mucho gusto, sin importar que sea, en relación a la clase, claro está, o alguna otra cosa que yo les pueda ayudar, con mucho gusto les contestaré, ¿sí? Bueno, jóvenes, les deseo feliz tarde y nos vemos el día lunes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Nos vemos, doctor, hasta el lunes. Nos vemos.